Hola, soy Amparo Cabanillas, tutora del programa Cenati Virtual en el curso Técnicas de la Comunicación Escrita. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la redacción de documentos administrativos. Entre ellos podemos citar al memorando, la hoja de vida o currículum vitae y también los informes. Y justo de este último tema es el que se trata esta clase. Tú como estudiante necesitas redactar informes semanalmente. Para ello tienes un cuaderno de informes. En esta clase lo que te voy a explicar es cómo escribir de manera adecuada, sin faltas ortográficas, tus informes en ese cuaderno. Veamos. El informe es un documento técnico-pedagógico de control en el cual el aprendiz registra diariamente durante cada semana las tareas o trabajos que ejecuta dentro del proceso productivo o de servicio de la empresa y describe en forma detallada la tarea que considere más importante. En este documento también se detallan las actividades realizadas en el día de asistencia a los centros de formación profesional o a las unidades operativas de Cenati. ¿Qué aportes logramos con este cuaderno de informes? Por ejemplo, el control de tu asistencia a las prácticas. Tú también puedes demostrar autodisciplina porque solo vas a tener un aprendizaje controlado. Puedes también ordenar tus ideas, fijar los conocimientos que te han llamado más la atención y finalmente vas a poder redactar de manera adecuada los conocimientos aprendidos en esta práctica. Dentro del cuaderno de informe, lo más relevante es el informe semanal. Este documento tú ya lo conoces. En la parte izquierda se mencionan los días de la semana de lunes a sábado, los que asistes a tu práctica. En la parte derecha tenemos las horas trabajadas. Y en medio tú vas a describir los trabajos efectuados dentro del proceso productivo. Esto lo puedes hacer en oraciones simples. Finalmente, de todas las actividades que tú has realizado, tienes que delimitar cuál es la más relevante dentro de tu práctica durante toda la semana. Entonces, lo que vas a hacer es escribir de todas las actividades realizadas cuál es la más significativa. Y luego describirás detalladamente el proceso realizado de esta actividad. Veamos un ejemplo. Observamos aquí la primera parte del informe. Tenemos días de la semana, de lunes a sábado. Las horas trabajadas podría ser que el día lunes se trabajó 9 horas, el martes 2 horas con 30, el miércoles 5 horas, el jueves también 5 horas, el viernes 2 horas con 30 y el sábado 2 horas con 30. En total, las horas trabajadas semanalmente son 26 horas con 30. Pero ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? En esas horas que se hizo. Por ejemplo, en el día lunes dice conversión entre sistemas de numeración binaria, hexadecimal y decimal. El martes, identificar las partes del case compatible, ventajas y desventajas de un case compatible. El miércoles, fundamento teórico, definición de la computadora, PC, Apple, tablet, Mac versus PC. Funciones básicas de una PC. El jueves, reconocimiento de software y hardware. El viernes, reconocimiento de las partes principales de la placa base. Y el sábado, realizar conexión de conectores de panel frontal. Dentro de todas las actividades realizadas durante la semana, se va a tomar como ejemplo la que se hizo el viernes. Reconocimiento de las partes principales de la placa base. Para concluir con la redacción del documento, debemos tener en cuenta la descripción del proceso, que es la parte más importante del informe semanal. Para ello, debemos tener en cuenta en que a la hora de redactar debemos ser sumamente explicativos, describir lo que hemos hecho y sobre todo que el texto debe denotar coherencia. Para ello, utilizaremos los conectores, los cuales dan cohesión al texto. En el ejemplo leemos: en primer lugar, identifiqué las partes anteriores de la placa base, la función que cumplen cada una de ellas y sus características principales. Luego, observé esta placa por la parte posterior, identifiqué los conectores que incorpora y después grafiqué mis observaciones en un esquema.
También pude reconocer todos los elementos que se encuentran en su superficie. Finalmente, elaboré un cuadro resumen con todas las observaciones realizadas en esta práctica. ¿Qué observamos en este texto final? Vemos que a la hora de redactar debemos tener en cuenta la coherencia en lo que decimos. Para ello, no olvidemos utilizar los signos de puntuación, las comas, los puntos seguidos, los puntos finales. Pero no solo los signos de puntuación, sino también los conectores, las palabras que nos ayudan a describir un proceso de manera ordenada. Aquí hemos utilizado en primer lugar, luego, también y finalmente. Espero que estas pautas te hayan servido para mejorar tu forma de escribir en los próximos trabajos que tengas que presentar. Gracias por tu atención.